Bien, Muy bien. bien. Bueno, en esto de poder pensar una política de prevención, como decíamos recién, para nuestras instituciones específicas, respecto entonces de la problemática del abuso sexual infantil, pensándolo obviamente en nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas en situaciones de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Hay muchas situaciones, ¿no?, en relación a esto. Le vamos a proponer trabajar como en dos partes, digamos, esta temática. Por un lado, poder pensar y definir qué es una política de prevención, cómo la definimos, cuáles son sus elementos, y si vamos a describir una definición y la vamos a ir desmenuzando para poder comprender la importancia de la elaboración de políticas de prevención. Y una segunda parte que tiene que ver con algunos pasos sugeridos para poder justamente encarar esa política de prevención, también siempre ubicándola en el tipo de institución de la cual formo parte, porque justamente cada institución tiene su impronta, sus características, su historia, su especificidad, su marco referencial en cuanto a lo institucional, a lo legal, en relación a los objetivos, también van a variar, ¿no es cierto? Entonces, poder ubicar nuestra institución en qué tipo de institución es, ¿no es cierto? Por eso vamos a pensar, bueno, qué tipo de institución estamos hablando, cómo se ubica esa institución en un mapa más amplio, en un contexto más amplio. Entonces, bueno, vamos a pensar el marco internacional, el marco canónico de la Iglesia Universal, el marco de las leyes y autoridades nacionales, el marco de las conferencias episcopales y las conferencias religiosas, de religiosos, perdón, el marco de cada provincia y sus protocolos, el marco de la diócesis, arquidiócesis y congregaciones, cuando éste existiera, y después, lo más específico, nuestra institución y sus cometidos, sus funciones, sus objetivos, la población a la que asiste, ¿no es cierto? Otro de los puntos a tener en cuenta es la clarificación de las normas que rigen a mi institución, la clarificación de los deberes preventivos de mi institución, después llegar a poder elaborar esa política a partir de redactar los documentos, la documentación, digamos, específica, ¿no es cierto? Disculpen que me fui. Disculpen, redactar, entonces poder, a partir de todo este análisis y de información y de conocimiento acerca de todos estos aspectos a tener en cuenta para poder elaborar y redactar esa norma, un punto que tiene que ver con poder después comunicarla y capacitar a la gente, a los actores institucionales, para que esa política se vuelva carne, digamos, realmente se materialice y se pueda cumplir. Y por último, también pensar en un dispositivo o en con cuestiones concretas respecto de las evaluaciones de esas políticas que estamos proponiendo. Bueno, un poco en base a esta presentación es que vamos a ir desarrollando la conferencia del día de hoy. Entonces, bueno, vamos a partir de la definición de lo que sería una política de prevención. ¿Qué es, entonces, una política de prevención? Entonces, bueno, la podemos definir como un conjunto coherente de normativas y buenas prácticas, por un lado, que se implementan en toda institución. ¿Con qué fin? ¿O con qué fines? De disminuir los riesgos de que se produzcan situaciones de abuso, y si estas situaciones tienen lugar, poder tomar rápidamente las mejores medidas para proteger a las personas que sean víctimas y acotar el daño producido. Siempre enmarcado, este conjunto coherente de normativas y buenas prácticas, siempre enmarcados en el cumplimiento de las leyes y protocolos vigentes. Es decir, una política preventiva en abuso sexual infantil, en este caso, tiene que estar sí o sí enmarcada en este contexto normativo y legal. Por eso vamos a tener en cuenta todos los niveles, desde lo macro hasta lo micro, ¿no es cierto?
Por otro lado, las políticas de prevención no son o no deberían ser en abstracto, ¿no? Al contrario, están siempre a cargo de personas o de equipos especialmente capacitados, es decir, quienes la elaboran dentro de una institución, por ejemplo. Es importante que esas personas, primero que es importante que no sea una única persona, sino que se puedan construir dentro de las instituciones equipos de personas. Tampoco tiene que ser un equipo tan grande, pero sí un equipo que permita el diálogo, el intercambio, las miradas diferentes, bueno, que puedan elaborar justamente, teniendo en cuenta todos estos aspectos que venimos enunciando, las políticas preventivas, digamos, para cuidar y proteger a nuestros niños y adolescentes, ¿no es cierto? A su vez, esas políticas aspiran a que la prevención penetre capilarmente la institución y se convierta en cultura. Esto significa de que esas políticas no queden como en letra muerta, al contrario, que cobren vida, que tengan su dinámica, y es un poco responsabilidad de este equipo y de toda la institución que esto así sea, ¿no es cierto? Es decir, no es cuestión de elaborar un protocolo, de elaborar acuerdos de convivencias, o la normativa que uno quiera establecer para que esté dentro de lo que serían las políticas de prevención, ¿no es cierto?, dentro de la institución, si esos documentos quedaran guardados en un cajón, ¿no es cierto? No, la idea es que esto pueda ser, por eso es importante que tiene que ser transmitido a todos los actores de esa institución o de ese grupo, del cual, bueno, se forma parte, ¿no es cierto? Por eso esta idea, ¿no?, este concepto de que esa política se convierta en cultura, ¿no?, que sea parte de la cultura institucional. Por eso es importante, para que se produzca este nivel de profundidad de las políticas dentro de las instituciones, que se produzcan estos momentos de manera periódica o frecuente de evaluación, de revisión, de actualización, para poder, obviamente, bueno, calibrar lo que haya que calibrar, modificar lo que haya que modificar. Así que, bueno, a partir de esta definición vamos a ir como trabajándola en partes, ustedes van a ir viendo que las vamos a ir desmenuzando en esta primera parte. Entonces decíamos que la política preventiva, por un lado es un conjunto coherente, por lo tanto estamos pensando que esa política tiene varios elementos, por eso estamos hablando de conjunto, ¿no es cierto? Y la coherencia, o sea, ya que hay varios elementos, la coherencia tiene que ser un factor necesario, aunque a veces no sea tan fácil de lograr. Disculpen. Aunque a veces, entonces les decía, no sea tan fácil de lograr, ¿no es cierto? Pero es muy importante que esa coherencia interna se produzca en relación a lo que a las normas que rigen en los distintos niveles, desde lo micro hasta lo macro, ¿no es cierto?, en relación a la temática, ¿no es cierto? Por eso decimos que la política de prevención se debe insertar dentro de un sistema del sistema de protección de la infancia que sí o sí va a involucrar a otros organismos. Cuando hablamos de algún daño o de algún riesgo de daño que puedan sufrir los niños y los adolescentes, estamos también pensando en que hay un organismo de protección de menores que está vigilando un poco digamos, esta población, ¿no? Y por lo tanto son los que desarrollan también políticas que, bueno, justamente las políticas institucionales que nosotros desarrollaríamos en cada una de nuestras instituciones tendrían que tener esa coherencia con lo que se propone desde estos organismos también, ¿no es cierto? Por eso también coexisten con otras disposiciones establecidas por el Estado, esto es un poco lo que les estoy mencionando,
pero también por la Iglesia y por otras instituciones, ¿no es cierto? Por otro lado, se requiere conocer, obviamente, para poder elaborar estas políticas, se requiere conocer cuáles son esas normativas y políticas existentes, justamente para que guarden la coherencia necesaria que se requiere para estos casos, ¿no? Entonces, es un conjunto de normativas también, ¿no? De elementos y de normativas. Esas normativas establecen justamente un norte, o sea, un rumbo a seguir. Es decir, son indicativas de cómo actuar en diferentes situaciones donde se corra peligro o el riesgo de un abuso, o si se constata de que hay una situación de abuso propiamente dicha, ¿no es cierto? A su vez, es obligatorio para quienes se integran a la institución, es decir, no es a elección, es decir, una vez que está plasmado en un documento, que esté aprobado, eso no tenemos la elección de decir yo sí, yo estoy de acuerdo, no, o sea, se arma de manera institucional, se acuerda, que no son acuerdos caprichosos, vuelvo a repetir, tienen que ver justamente con cumplimentar con la normativa existente respecto de esta temática en particular, ¿no es cierto? Por eso dice que son normas que no dejan lugar a demasiada interpretación, es lo que corresponde hacer. O sea, acá en Entre Ríos tenemos un protocolo de abuso sexual infantil y cada institución, de acuerdo al lugar a donde pertenezca, sea salud, educación, justicia, lo que sea, sabe cómo tiene que actuar y está muy clarito de manera objetiva cómo lo tiene que hacer, ¿no es cierto? No hay duda, no hay demasiado para interpretar, ¿no? Es lo que está escrito en el protocolo. Y a la vez también esa política, además de normativas, también es un conjunto de buenas prácticas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué son las buenas prácticas? Es un concepto que últimamente está como muy trabajado en todas las áreas, ¿no es cierto? Siempre estamos pensando en cuáles son esas buenas prácticas que hacen más eficaces, porque producen resultados más efectivos o positivos a las intervenciones que uno se propone, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde resultan esas buenas prácticas? A partir de experiencias o de intervenciones que se han implementado con anterioridad y que se ha constatado de que son útiles en un contexto concreto, que contribuyen al afrontamiento, a la regulación, a la mejora o a la solución del problema concreto o a las dificultades que se presentan en el trabajo diario con personas. Y a la vez pueden ser de ejemplo o de modelos para otras organizaciones que se dedican a lo mismo, ¿no es cierto? Por otro lado, también es importante tener en cuenta este otro aspecto, que es que se desarrollan de una manera dinámica y se enriquecen permanentemente. Un poco tiene que ver con esto que estamos diciendo de que estas políticas tienen vida en algún punto, ¿no? No es algo que se establece, se escribe y queda ahí como estanco, no. Esto se va constatando todo el tiempo, si funciona, no funciona, cuáles son las dificultades, si aparecen dificultades, cómo se resolvieron en el momento, si esas resoluciones fueron las más eficaces o no, ¿no? Entonces, justamente esto que estoy diciendo tiene que ver con las evaluaciones permanentes que uno va haciendo, ¿no? Y esto es importante porque en realidad no hay ningún protocolo y no hay ninguna normativa que vaya a resolver todo, es decir, no está todo escrito, al contrario, o sea, la vida misma nos va mostrando como cuestiones o situaciones nuevas que nos van como cuestionando, nos van interrogando, bueno, ¿cómo actúo en este momento? O sea, nunca nos pasó en la institución, por ejemplo, nunca nos pasó de esta manera, si bien el protocolo dice esto, lo hicimos, pero no funcionó, o sea, en ese sentido, uno pone como en dinámica esta cuestión de lo que está escrito. No para cambiarlo todo el tiempo, ¿no? Sino para que en el momento en que lo debamos cambiar, por alguna evaluación concreta que quisimos hacer, tengamos esas experiencias registradas para poder hacer la modificación correspondiente, ¿no es cierto?
Bueno, por otro lado, como decíamos, se implementan siempre en instituciones, siempre se materializan, es decir, no se puede pensar una política institucional sin tener en cuenta las características de esa institución particular, ¿no es cierto? Bueno, acá es lo que veníamos diciendo, ¿no? Se llevan a la práctica, no quedan en letra muerta, y rigen para toda la institución. Esto que decíamos, no se puede elegir yo sí, yo no, no. Si está una vez establecido, se cumple, ¿no es cierto? Y el que no la cumple tendrá también sus consecuencias, que también la institución verá cuáles serán, ¿no es cierto? A fin de disminuir los riesgos, o sea, cuáles son cuál es la finalidad de toda política de prevención, tiene que ver con, o su finalidad tiene que ver con disminuir los riesgos de que se produzcan situaciones de abuso. Esa es la finalidad más, el impacto que uno quiere, si se quiere, lograr con una política institucional de estas características, ¿no? Entonces, evitar que se produzcan los abusos, lo cual lo ubica a esto dentro de lo que llamamos prevención primaria, es decir, aquello que podemos nosotros anticiparnos para evitar que una situación de riesgo o un daño se produzca, ¿no es cierto? Y por otro lado, se trabaja con las situaciones que podrían engendrar riesgo en la institución, ¿no es cierto? Es decir, una vez que uno puede definir un poco la institución, la población a la que asiste, las características o los objetivos, digamos, que persigue esa institución, el modo que tiene de trabajar con los niños, el modo que tienen los adultos de vincularse con los niños, los límites que se establecen, los espacios físicos, bueno, todo eso es importante analizarlo y tenerlo en cuenta para que justamente esos espacios sean espacios saludables, ¿no es cierto? Que sean, nosotros decimos muchas veces, ambientes seguros para el crecimiento de esos niños y esos adolescentes, ¿no es cierto? Y que no sean espacios que favorezcan o permitan alguna situación de riesgo. A su vez, también estas políticas nos van a ayudar a tomar rápidamente las mejores medidas para proteger justamente a esas personas que son víctimas o que pueden serlo, ¿no es cierto? En este caso ya estamos hablando de una prevención secundaria, es decir, hay algo que ya está instalado, hay un daño que se está observando que se produjo, digamos, un abuso, digamos, una situación abusiva concreta, y donde los adultos de esa institución, cada uno desde su lugar, o sea, la máxima autoridad tendrá una función, después quien estuvo en presencia o quien fue el receptor de esta situación de abuso, ya sea a partir del mismo niña o adolescente, o que fue testigo también puede ser, ¿no es cierto? Es decir, no importa cómo haya llegado, ¿no es cierto? Es importante que cada uno desde su lugar sepa que ante estas situaciones cómo tiene que actuar, ¿no es cierto? Por eso dice reaccionar eficazmente ante situaciones de abuso, que a veces no es tan fácil, ¿no? Porque a veces las conocemos, capaz que la estudiamos al protocolo, a las normativas, y como sabemos que una situación de abuso es una situación que nos genera mucha ansiedad y que genera muchas veces una situación de crisis dentro de la institución, con las personas que están involucradas, entonces muchas veces eso puede producirnos a los adultos que estamos a cargo en ese momento de la situación, ciertas confusiones, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos ayuda, una política concreta de prevención, es actuar de la mejor manera posible, o sea, lo más eficaz posible y con la urgencia que sea necesaria. La urgencia que sea necesaria no implica producir confusión total, ¿no es cierto? Muchas veces necesitamos calmarnos, tranquilizarnos, repasar un poco qué es lo que tenemos que hacer para después poder dar la respuesta. Obviamente que no podemos tomarnos un día, 2 días, 3 días, no, hay que actuar con celeridad, por supuesto, pero
no de una manera desequilibrada, ¿no es cierto? Al contrario, es importante el espacio de reflexión, por eso también cuando decíamos un equipo, es decir, es importante que este tipo de cuestiones siempre puedan ser trabajadas desde un equipo, siempre con otras personas, no de una manera unipersonal, ¿no es cierto? Por eso, bueno, son importantes en ese sentido los protocolos de actuación, que podamos definir en esos momentos cuáles son las víctimas reales, cuáles las potenciales, que las comunicaciones y presentaciones a las autoridades se puedan hacer ante quienes correspondan y en los momentos, o sea, hay muchos protocolos que indican inclusive cantidad de horas de acuerdo a cómo fue el abuso, si el abuso es intrafamiliar, se actúa de una manera y con un tiempo determinado, si fue en el contexto de por fuera de la familia, ya se actúa de otra manera, ¿no? Entonces eso es, y con otros tiempos muchas veces, eso es importante también tenerlo en cuenta porque tenemos, de acuerdo también a la institución que sea, ciertas obligaciones que tenemos que cumplimentar, ¿no es cierto? Brindar también un acompañamiento permanente y pertinente, permanente y pertinente, no revictimizar tampoco las situaciones, eso lo conversamos mucho siempre, ¿no es cierto? Es decir, todo protocolo también tiene como ese objetivo, cuidar lo más posible, evitando que ese niño, que esa niña o que ese adolescente vuelva a sentirse violentado, sometido, bueno, que es un poco lo que por ahí aparece en estas situaciones de abuso. Y esto es para poder acotar el daño producido, es decir, que una vez, como decíamos recién, esto tiene que ver con la prevención secundaria, una vez que ya está establecido que se produjo alguna situación de abuso, es importante que si nosotros tenemos esa política bien establecida, podamos evitar que se siga produciendo el daño, ¿no es cierto? Es decir, cortar con la acción esa conducta que produce el daño. Entonces, si eso está establecido, y además no solamente establecido, sino que también todos los que son parte de esa institución conocen esa norma, conocen ese protocolo, ¿no?, que se desprende de esa política, seguramente saben cuáles son las consecuencias de actuar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, poder ponerlo eso en ejecución cuando algo de esto sucede también es importante, además para darle validez a eso que estamos sosteniendo como norma, ¿no es cierto? Eso también es muy importante. Volvemos a repetir esto y a reforzar esto porque es muy importante, siempre cumpliendo las leyes y protocolos vigentes. Es decir, una política de prevención no opera en el vacío donde no hay nada, siempre hay un marco legal que la está conteniendo, que la está acompañando. ¿Se acuerdan que la definición tiene que ver con esta cosa de la coherencia? O sea, tiene que tener una coherencia con estas normativas o estos marcos legales que van desde lo particular hasta lo general, que después va a desarrollar muy bien Martín. Y bueno, obviamente, para poder cumplirlos, primero hay que poder conocerlos, por eso también es tan importante la capacitación cuando estamos pensando en las políticas de prevención. Esas políticas, habíamos dicho, estaban a cargo de personas o de equipos, ¿no? Es decir, es importante que cada institución pueda designar responsables para poder implementar y supervisar que se cumplan esas normas o esas políticas, ¿no es cierto? Bueno, pues, como decíamos, puede ser una persona o un equipo, siempre depende de las posibilidades y necesidades de cada institución. También hay instituciones que son muy pequeñas, otras que son muy grandes, algunas que a lo mejor son muy complejas, entonces, bueno, en función en realidad todas las instituciones son complejas, pero es importante analizar, también inclusive es importante analizar el momento histórico que está atravesando esa institución, y por eso acá se ubica esto de las necesidades de cada institución, qué es lo que necesita en este momento esa institución respecto a esta temática en particular, ¿no es cierto?
ese equipo o esas personas que están a cargo de elaborar y de trabajar sobre un poco la supervisión de las políticas en una institución, tienen que estar especialmente capacitados, ¿no? Por ejemplo, en materia legal, legal, canónica, también en capacidad de escucha, es decir, ese equipo no tiene que ser un equipo burócrata, intelectual, que solamente conoce de normas, también tiene que ser sensible a la problemática. Por eso es muy importante el contacto con la gente, la capacidad de escucha, que pueda conocer las particularidades de lo que es el abuso sexual infantil, sus indicadores, los factores de riesgos y de protección también, obviamente, cuáles son las buenas prácticas, cómo conviene, cuáles son las buenas prácticas de intervención, pero también de comunicación, bueno, que pueda estar también capacitándose todo el tiempo, bueno, en la medida de las posibilidades, por supuesto, y que a la vez haya una extensión un poco de la capacitación a toda la institución, o sea, que no solamente la responsabilidad caiga sobre un equipo, o sea, el equipo puede redactar, puede elaborar, puede supervisar, puede implementar dispositivos para la evaluación de esas políticas, pero la verdad es que la responsabilidad es de toda la institución para que se cumplan, inclusive para vigilarse entre ustedes, en el buen sentido vigilar, ¿no es cierto? Es decir, vigilar que la norma se cumpla en ese sentido, ¿no es cierto? Es decir, que sea efectiva, ¿no? Y eficaz para lo que fue redactada, elaborada, ¿no es cierto? Esto, bueno, esto de que buscan penetrar capilarmente y convertirse en cultura, lo que decíamos al principio, es decir, que la prevención pasa a ser una rutina, pero no una rutina en el sentido de la naturalización, ¿no? Porque por ahí eso que cuando uno lo pone en la rutina, a veces la rutina es lo automático, es la naturalización de algunas conductas. Rutina en el sentido de que todos sepamos de que eso existe, de que eso está y que tenemos que estar atentos a cumplimentar esas políticas, esas normativas, que sea asumida y que aceptada por todos, ¿no es cierto? Que no sea un esfuerzo de decir, ay, cierto que, o sea, el esfuerzo de recordar de que existe, no, que esté realmente incorporada en la vida institucional. Cosa que, es importante decirlo, no se da de un día para el otro. Nosotros sabemos que los procesos institucionales son también muy complejos, que siempre lo nuevo sobre todo produce resistencias, entonces muchas veces también hay que trabajar para que esa norma pueda ser incorporada, pueda ser también inclusive hasta defendida, ¿no es cierto?, un poco por todos los actores institucionales, ¿no es cierto? Bien. La política de prevención, esto ya estamos cerrando la definición que hemos venido desmenuzando, se evalúa, revisa y actualiza periódicamente a la luz de los criterios de eficacia, como decíamos también, ¿no? Es decir, la experiencia siempre sirve para revisar justamente las políticas, los protocolos, los códigos, los equipos, los responsables, las buenas prácticas, como decíamos, poder registrar qué funcionó, qué no funcionó, qué fue lo que no estaba previsto y sucedió, ¿no? O aquello que nos produjo mayor dificultad para poder pensar en equipo o para poder actuar, cuáles fueron los obstáculos que se presentaron y que esa norma no tenía en cuenta. En la evaluación todos rinden cuenta, esto tiene que ver con el sentido de que la norma es para todos, ¿no? No es para algunos o para los que la eligen, ¿no es cierto? Y el interés, o sea, el centro de estas políticas y obviamente de la evaluación que hacemos de ellas, siempre va a estar centrado en el interés superior del niño, que es uno de los marcos más importantes, digamos, que después va a hablar un poquito más Martín, que guiaría cualquier política de prevención en abuso sexual infantil, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco lo que decíamos recién, o sea, por eso es importante que la participación sea de toda la institución y no solamente del equipo
que está a cargo de esta temática en la institución. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte. Aquí vamos a los pasos sugeridos. Ya si querés, Martín, te Perfecto. lo dejo a vos, es la introducción. Dale, perfecto. ¿Te parece? Ningún problema. Bueno, gracias, Paula. Bueno, por ahí una sola cosita que me había quedado resonando con este término de la eficacia, ¿no? La posibilidad de alcanzar esta meta, y la meta nuestra es justamente la prevención. Entonces me parece muy importante no confundirnos este término de eficacia con eficiencia, que también es importante, pero tiene más que ver con ahorrarnos recursos. Y nosotros la verdad que no queremos ahorrar tantos recursos, sino que queremos que estas políticas de prevención se implementen y se puedan ir evaluando gradualmente y a lo largo de toda la vida de esa institución para, bueno, alcanzar esta meta de prevención. Cuanto más prevenimos, menos casos vamos a tener, es decir, más chance tenemos de poder resguardar la integridad de los menores, ¿no? Bueno, un poco pasando a esta segunda parte que decía Paula recién, estos pasos sugeridos, primero tenemos que preguntarnos de qué tipo de instituciones estamos hablando. Bueno, simple, hablamos desde las parroquias, las escuelas católicas, todos los centros de catequesis, ¿no? Y fíjense que cada una de las instituciones que mencionamos, en realidad tienen sesgos parecidos, pero cada uno tiene sus pormenores, sus particularidades, ¿no? Centros de catequesis, apostolados de congregaciones religiosas, estos movimientos y grupos, digo, porque cada uno tiene su dinámica particular. Yo recuerdo, trabajando en parroquias, había grupos que se dedicaban, no sé, a realizar campamentos, entonces hay que tener algunas precauciones distintas que lo que ocurre habitualmente en el trabajo parroquial o en el de una escuela católica, ¿no? Pero hablamos de instituciones a todos estos actores, ¿no? Todos estos lugares, si ustedes quieren, pero que tienen esa vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, estos hogares, centros que atienden a niños cuando están en vulnerabilidad, y cualquier otro centro que pueda también aplicar esta política de prevención que es el objetivo. Bien. Continuamos con la próxima, si te parece, Paula. Bien. Ahí está. Yo lo controlo yo acá, ¿no? No sé, no creo que puedas parar. No, ahí está. Ahí está, perfecto. Por eso, dentro de esta lógica que decíamos, de que cada institución va a tener su propia también dinámica, su propia metodología de trabajo, y algunos pueden estar quizás expuestos a algún riesgo y otros a otros, es importante, bueno, entender que hay que ubicar esta institución donde corresponde, porque ahí los riesgos pueden ser diferentes y las políticas de prevención deben prever, anticiparse, ¿no? Y atender esas especificidades propias de cada institución. También decimos que, aunque la protección tiene aspectos generales, deben contemplarse siempre las particularidades que cada una de ellas, como decía recién, tienen. También es como una buena práctica, como decía hoy Paula, bueno, describir generalmente y brevemente las características de esa población infantil o adolescente que va a estar en nuestra institución, porque no es lo mismo la situación que se puede encontrar un niño en una situación de mayor vulnerabilidad por la situación familiar, social, económica o la que se encuentre, que otros niños que quizá tengan otro nivel de contención y otras oportunidades para tener un nivel de protección mayor. Entonces, esto es importante, determinar la población frente a la cual nosotros queremos implementar ese protocolo. Por eso hablamos de que el protocolo se va a tener que adecuar específicamente
a la institución, y por eso es tan importante, por eso uno puede brindar lineamientos genéricos, pero cuando se aterrice a la práctica cotidiana, tendremos que ver, bueno, cuál es nuestro público, cuál es nuestro universo de personas con las que vamos a trabajar. Y algo que también mencionaba recién Paula era el tema de clarificar cuáles son las autoridades de esa institución, cómo se designan y a qué autoridades también responden. Es decir, entender la estructura jerárquica que van a tener y sobre todo pensando a las personas que eventualmente se designan, ¿no? A veces son otros niños que van a estar a cargo de chicos más chicos, por edades menores, ¿no? Entonces, entender perfectamente y clarificar quiénes están en ese rango, no por una verticalidad en sí mismo, sino porque también nos puede ayudar a entender a quién tengo que acudir frente a una situación que pueda resultar posiblemente de abuso. Bien. Seguimos un poquito más. Es importante ubicar también a nuestra institución dentro de una situación más macro, más amplia, ¿no? Porque la política de prevención que dicte esta institución, decíamos hoy, no va a ser la misma y ni la única política de prevención por la cual se debe responder, es decir, va a haber distintos niveles, distintos contextos, si ustedes quieren, de lo micro pasaremos a lo macro, en los casos puntuales, entonces las políticas de prevención, bueno, no va a ser la única y exclusiva que se aplique, sino que, por supuesto, como decía Paula, van a ser obligatorios para todos los intervinientes dentro de esa institución, pero va a haber un marco más amplio que también uno tiene que tener en cuenta. Y dentro de esos marcos, cada uno va a tener un nivel distinto, y va a tener una competencia específica en esa prevención. Entonces, por eso es importante que la política de prevención institucional tenga una estructura, si ustedes quieren, jerárquica, con competencias que en muchos casos pueden, en general lo que se espera es que no haya una especie de reiteración, digamos, que no se superpongan algunos de los roles, pero que eventualmente va a haber una competencia diferente entre unos y otros. Entonces, este cuadro me parece que es bastante gráfico, es bastante claro, me parece, respecto de esto, como de lo micro, de lo institucional, de esa política de prevención, donde se designó a responsables de llevarla adelante, bueno, que hoy decía Paula muy bien, involucra a todos los actores que pertenecen a esa institución, por eso es tan importante la capacitación, el entender de que es una realidad que hoy está entre nosotros, porque digo, negarlo no logramos absolutamente nada. Primero tenemos que entender de que estas cuestiones pasan o pueden pasar, entonces todo lo que podamos anticiparnos nos va a venir muy bien. Por supuesto que este marco, este protocolo, esta política de prevención va a estar inserta dentro de autoridades y protocolos locales a nivel provincial. Hoy decía Paula, tenemos un protocolo de actuación, va a haber protocolos también por parte de la iglesia, diocesanos, congregacionales también, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros también tenemos la comisión diocesana, la comisión arquidiocesana para la protección de los menores, que bueno, forma parte también de un nivel más amplio, que tendrá también a una persona designada para recepcionar todos estos informes de posibles abusos y tratar de brindar todas las capacitaciones de prevención, que es un poco la tarea que nosotros tenemos dentro de la comisión, pero además también de intervenir cuando las instituciones también lo necesiten.
en un marco más amplio podemos pensar en todas las líneas de actuación, las guías de conducta que nos van marcando un poco la conferencia episcopal y todas las conferencias religiosas, ¿no? Todos los lineamientos, las pautas de conducta que van señalando cada una de las congregaciones religiosas, que también van a estar o generalmente en un sentido coincidente con las leyes y todo lo que son las autoridades nacionales que se disponen para entender en los casos de abuso, ¿no? Entonces tendremos leyes como por ejemplo el Código Penal, que marca qué es lo que ocurre cuando se considera abuso, ¿no? Además de lo que institucionalmente se puede haber previsto, lo que el protocolo diocesano puede haber dicho, vamos a tener leyes, marcos más globales que nos van a marcar, bueno, nos van a decir cómo también hay que actuar. Y todo esto debe darse dentro de un marco, si ustedes quieren, piramidal, jerárquico, donde, bueno, hay que tener una coherencia normativa, porque cualquier normativa que contradiga una normativa superior, ¿no? va a tornarse en inconstitucional, digo. Entonces esto es importante porque nosotros, todo lo que sea ampliar derechos va a ser siempre bienvenido, todo lo que sea proteger, bueno, también, pero tenemos que entender de que las leyes marco nos van dando puntos de referencia y no puede haber una incoherencia entre lo que dice una norma inferior respecto de lo que señala una ley superior. Y dentro de este marco que nosotros estamos mostrando, se encuentra el marco internacional de todo lo que son los derechos humanos, ¿no? Entonces, acá, fíjense que nosotros tenemos una constitución que tiene numerosos pactos internacionales que protegen al niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Hombre, la Corte Interamericana. Bueno, hay un montón de derechos de derecho internacional que hoy forman parte de nuestra, desde el 94, desde la última reforma constitucional, forman parte de nuestro marco regulatorio legal y, por lo tanto, cualquier ley que contradiga algo que señale estos pactos internacionales con rango constitucional es lo mismo que contradecir la misma Constitución. ¿Por qué? Porque están incorporados a este lineamiento. Y por supuesto, para no hacerlo tan extenso, todo lo que tiene que ver con el derecho canónico, que nos va marcando, nos va dando un poco también la guía, el lineamiento que debe estar, por supuesto, en consonancia con lo que señalan las conferencias episcopales, lo que dice el protocolo diocesano, y lo que en última instancia, si quieren, desde lo macro a lo micro, tendrá que tener esa política de prevención que va a ser como el aterrizaje más concreto, el que va a regular situaciones más concretas, sin necesidad de que lleguen a una casuística que nos encorsete, que nos deje sin oxígeno y que no nos permita movilizarnos demasiado. Por eso las normas tienen que tener este contenido un tanto más amplio y genérico, sin que dé oportunidad a demasiadas interpretaciones, pero que nos permita movernos dentro de ese marco, porque si no, cualquier infracción que no sea lo que está redactado puede llegar a, bueno, no considerarse una falta grave, como puede ser vulnerar estas políticas de prevención, estos protocolos de actuación que se tratan de instrumentar en las instituciones. Bien. No sé si hay dudas, pero creo que, bueno, ahora vamos un poquito más, pero vamos a ir más rápido, porque esto un poco lo veníamos mencionando recién. Tenemos, si vamos de lo macro a lo micro, vamos a tener todo el marco internacional de la protección de los derechos humanos, especialmente la Convención de los Derechos del Niño, pero también nos encontraremos con algunos principios que hoy están absolutamente incorporados en nuestra legislación, como es la protección del interés superior del niño, ¿no? Hoy, entre el derecho, creo que no hay demasiadas dudas respecto, y me parece que debería ser un criterio de interpretación cuando hay
no me quiero poner muy técnico, pero digo, cuando hay un conflicto con otro derecho, aunque sea también digno de ser respetado, como puede ser el derecho del trabajador, digo, si lo que está en juego es el interés del niño, el interés del niño debe estar, por eso es interés superior, debería prevalecer, ¿no? En este sentido lo podríamos pensar como los derechos de los padres, sí, los padres tenemos derechos sobre nuestros hijos y podemos marcar determinadas conductas y podemos criarlos de acuerdo a nuestro, si bien no hay un manual, sabemos que no hay un manual para la crianza de nuestros hijos, pero en principio, si lo que está señalando este adulto va a contrapelo de lo que es el interés superior del niño, siempre debería ser nuestra balanza hacer prevalecer siempre el interés superior del niño por una simple cuestión, digo, no solamente porque hay que protegerlo, sino porque están en una situación de indefensión mayor que lo que puede tener un adulto. Por eso me parece que debería ser justamente una materia concreta para todos, como una máxima de la protección integral de los niños en todo sentido. Bien. Dentro del marco canónico de la Iglesia Universal nos vamos a encontrar con, bueno, todos estos lineamientos del derecho canónico, normas que van a ser universales, que afectan y que involucran a toda la Iglesia Católica, ¿no? Y nosotros somos Iglesia, por eso es que es tan importante que nosotros estemos al tanto de esto, y estos lineamientos para que se pueda cómo proceder, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer frente a una denuncia, a una sospecha, o se sospeche la comisión, el haber realizado, haber practicado un caso de abuso por parte de un sacerdote, de un diácono, de una persona consagrada, porque ese marco regulatorio estará específicamente atendiendo estas situaciones. Bien. Por otro lado, ahí está, el marco de las leyes y autoridades nacionales. Hoy decíamos que nosotros tenemos una profusa legislación. Argentina tiene más de 30.000 leyes, y todas estas leyes a veces se nos vuelve conflictivo congeniarlas para que se vuelva en este marco coherente que queremos dar para evitar superposiciones, evitar lo que hoy señalaba muy bien Paula, el tema de la revictimización del niño que ha sufrido algún tipo de abuso. Entonces, dentro de las normas citamos algunas, como la 26061, que protege a los derechos de los niños, niños y adolescentes, el Código Penal que señalábamos hoy, que si bien es antiguo, viene actualizándose, ayornándose a las nuevas realidades, ¿no? Y también para las escuelas, que tenemos esta 26.892, que aborda justamente todo lo que tiene que ver con la conflictividad escolar, ¿no? Y esto podría ser motivo de un conflicto. Entonces, fíjense que fuimos de los derechos humanos universales, vamos a campos un poco más concretos en nuestra práctica cotidiana. El marco de la conferencia episcopal, por supuesto, también a ese nivel, ¿no? Las líneas que nos marcan un camino de actuación, que nos va dando un marco de procedimientos para la iglesia de cada país. Sabemos que es un flagelo mundial, por lo tanto, entiendo que la mayoría de los países están tratando de buscar marcos regulatorios dentro de cada conferencia episcopal para poder dar lineamientos y, bueno, nutrir de información a las distintas diócesis y, por supuesto, a las conferencias de religiosos que habrá en estos, también otros tipos de movimientos que también pertenecen a la Iglesia Católica de cada país, ¿no? A nivel mundial. Por otro lado, el marco de cada provincia, porque ustedes saben que nosotros dentro de nuestra jerarquía normativa no solamente tenemos derechos constitucionales, sino que también tenemos leyes nacionales, y también cada provincia puede dictar sus propios
sus propias normas, ¿no? Y dentro de este marco, cada provincia tiene sus protocolos también de actuación propios, Entre Ríos lo tiene, y en base a lo que determina la ley, bueno, se define la manera específica, ¿no? Como que vamos cada vez acotando el ámbito, ¿no? Dentro del ámbito provincial nosotros tenemos un protocolo, ¿no? Y que lo tratará de trasladar directamente a las instituciones propias, por ejemplo, las educativas, las sanitarias, las judiciales, que van a interactuar frente a la sospecha o la comisión de un abuso. Y por supuesto, la autoridad administrativa también, porque no es solamente la autoridad judicial que puede tener intervención, sino la autoridad administrativa que protegerá la infancia. Acá tenemos el COPNAF, donde también se debe comunicar y que va a tener un rango de actuación local, lo mismo que los códigos procedimentales en la Argentina. Acá tenemos, cada provincia tiene su código procedimental. En general, esto no es un mayor problema, que haya numerosos códigos procedimentales, porque el código procedimental va a decirnos cómo tenemos que llevar adelante la demanda, la denuncia o lo que se instrumente. Entonces, cada código procedimental atenderá a las particularidades de la provincia. En general, la mayoría de los códigos procedimentales en la Argentina, especialmente en materia penal, tienen bastante uniformidad con lo que es el Código Procedimental Nacional. Es decir, la mayoría se nutrió de ese Código Nacional, y cada provincia establece en general normas muy, pero muy parecidas. No hay tanta, no es tan diferente lo que ocurre acá respecto a lo que puede ocurrir en Buenos Aires, o sí, algunas provincias puntualmente pueden tener algún sistema distinto, como puede ser Santa Fe o alguna otra provincia, pero son prácticamente casos así muy, muy puntuales. En general, las normas procedimentales, cómo se actúa frente, cómo se presenta una demanda, cómo se presenta una denuncia, van en el mismo sentido. Y por supuesto, acá tenemos el marco de la diócesis y de la arquidiócesis, ¿no? Seguimos aterrizando, vamos ya llegando más a lo micro, y nos encontramos con el marco diocesano o arquidiocesano, en nuestro caso, que pueden redactar protocolos y políticas de prevención generales, que nosotros la estamos también trabajando y teniendo. Y lo mismo, cada congregación religiosa puede también tener sus propias normas de actuación para las instituciones que ellos presiden, que nuclean y que dependen también de ellos. Este nivel desciende un poco más, dice, a las particularidades de cada institución, pero no alcanza los matices propios de prevención de cada institución concreta. Es decir, bien, ahí está. Y lo último que digo de esto, la posibilidad, la anterior, las personas o el sistema que va a instrumentar cada diócesis para recibir informe, porque también designar una persona que va a recibir los informes de sospecha es importante, o el sistema, el protocolo, porque en esta política de prevención no es la misma realidad que podemos llegar a tener en ciudades más populosas, con mayor cantidad de gente, que lo que puede ocurrir en otros centros donde la población está más diseminada, donde no hay tanta densidad poblacional. Entonces a veces es importante contar, bueno, con que la diócesis o la arquidiócesis disponga una persona o un sistema dentro de la diócesis para poder recibir estos informes. Bien, ahora sí pasamos. Bueno, y aterrizando a a la institución que hoy mencionábamos, ¿no? Dentro de la parroquia, la escuela, el objetivo será aterrizar lo más que se pueda con un lenguaje sencillo, que se pueda explicar fácilmente, y que, quizá el ejemplo es burdo, pero digo, cuando uno va practicando, va conociendo, va aprendiendo esto, después
como decía Paula, son conductas que se empiezan a naturalizar, pero no para minimizarle o restarle importancia, sino justamente para que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Yo siempre pienso cuando digo y pienso esto y leo, se me ocurre siempre lo que ocurre en países donde tienen terremotos, donde cada uno, ¿no? Los docentes saben lo que tiene que hacer, y no entran en pánico porque lo tienen ensayado, lo tienen practicado, lo aprendieron, lo incorporaron como parte de sus conductas, o lo que puede pasar frente a un incendio, por ejemplo, en una estación de servicio. Cada operario sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. Por eso también entender que, como decíamos hoy más temprano, cada institución tendrá potenciales riesgos, y todo lo que sirva para prevenir, para pensar de antemano cuáles pueden ser los riesgos a los que pueden estar expuestos nuestros chicos, bueno, nos va a permitir abordarlos desde otro lugar, ¿no? Con otra solvencia, con otras herramientas. Y por supuesto, también todo lo que son las instituciones son responsables de capacitar a la gente. Por eso es tan importante que cada institución se vaya nutriendo, vaya pidiendo auxilio si es que eventualmente no conoce tanto del tema, pero exige el compromiso de todas las personas involucradas. No es una cuestión de que solamente la Comisión Arquidiocesana tiene la misión, sino que la vez pasada nos tocó hacer una capacitación con un grupo de scout, la vez pasada estuvimos también trabajando con unas chicas de nivel inicial, unas profesoras de nivel inicial, que se estaban preparando para esos jardines de infantes. Entonces digo, todo lo que sea la capacitación nos ayudará a dimensionar un poco el problema, pero también a entenderlo, a saber cómo actuar, y bueno, me parece que va a ayudar mucho. Bien, la siguiente, ahí estamos. Bueno, con respecto a clarificar cuáles son las normas que rigen estudiarla, bueno, hoy las mencionamos, por eso vamos a ir un poquito más rápido. La Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Que tiene rango constitucional, es lo mismo que lo que dice la Constitución Nacional. Todos los derechos que están consagrados en la Convención de los Derechos del Niño tienen rango constitucional, y esto es fundamental. El Código Penal, las leyes de protección de infancia, todo lo que prevé el derecho canónico al respecto, todas las líneas guías de conferencia episcopal, los protocolos locales, diocesanos, congregacionales. Bueno, ubicar, hoy decíamos también, cuáles son las autoridades, ¿no? En esto de jerarquizar y ubicar personas, es decir, poder identificar rápidamente a quién tengo que acudir, ¿no? Como esa es una herramienta que nos parece de política de prevención muy importante. La autoridad local de protección de la infancia, la persona de la diócesis, quién va a ser el encargado de recibir el informe. Entonces, si está la comisión, quién es el referente dentro de la comisión. Esto es muy, 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 muy valioso. Entonces, esto es importante que lo tengan muy en claro, y que cada uno sepa también, digo, sin convertirse en abogado, pero entender que son las normas que nos están rigiendo. Bien. Bueno, ¿qué corresponde en cuanto a los deberes preventivos, al espacio o nivel en el cual se encuentra mi institución? Bueno, en principio, para prevenir, lo mejor es aterrizarlo, ¿no? De nuevo esto, todo al público específico, de manera que sea bien entendido y practicado. Es decir, tendremos que también adecuarnos al tipo de público que vamos a tener. Es decir, si estamos capacitando a adolescentes que eventualmente están trabajando con niños, qué cuidados tienen que tener. Bueno, estos deberes de prevención nos corresponden, ¿no? Clarificar y abordar las situaciones potenciales de riesgo, todo lo que podamos, también para que eventualmente se prevenga esta cuestión. El trato cotidiano entre adultos y niños en el marco de la institución, cómo va a ser la capacitación de los miembros, con qué frecuencia, el cuidado de los espacios concretos en los que participan estos niños, ¿no? El ámbito del patio de la escuela, los baños de la escuela, digo, para evitar
todos los lugares que eventualmente podrían llegar a ser, se me ocurre también, que lo he visto en alguna parroquia, ahora acá en una parroquia que tengo muy cerquita en San José Obrero, que están haciendo un confesionario en un espacio privado, pero vidriado, para que, bueno, se resguarde a las personas que eventualmente puedan acudir a estos lugares, la atención a la incorporación de personal y voluntarios. Esto me parece también muy importante, porque a veces las urgencias nos obligan a contratar personas, y yo me gustaría ser cauto, pero digo, tomémonos nuestro tiempo para designar al personal que va a estar frente a niños, ¿no? Tratemos de hacer un sondeo un poco más pormenorizado, hagamos una entrevista laboral eventualmente un poco más, que desmenuce, que vaya al hueso, que no nos quedemos solamente con que, bueno, necesitamos, supónganse, el profesor de matemáticas y el primero que anda dando vuelta, como los chicos no pueden quedarse sin clase, los traemos. Digo, en esto seamos cautelosos en cuanto a la incorporación del personal, a los voluntarios, ¿no? A todas las personas que van a participar de este tipo de tareas donde pueden estar en contacto. Recuerdo la experiencia que cuando estaba como apoderado legal habíamos trabajado con un par de rectores que, bueno, cómo debería ser la entrevista para el personal, pero bueno, nada, no me quiero detener tanto, pero y todo lo que tiene que ver con también esto del sistema de archivos, legajos, ir resguardando la información de un modo bastante exhaustivo. Bueno, supervisar, las normas están muy bien, pero es bueno estar controlando, sin que sea nada, no sé, un gran hermano, pero sí eventualmente tomarnos el tiempo también para supervisar el respeto de las normas existentes y las personas que también están trabajando para nosotros, dándoles la confianza que necesitan, por supuesto. Y la definición de documentos que necesita la política de prevención de esa institución concreta. O sea, tratar de buscar bien concretamente qué necesita esa institución de manera puntual. Bien. Por otro lado, redactar documentos definidos como necesarios, ¿no? Esto que mencionaba hoy Paula, este código de conducta, de ética, de buen trato, de comportamiento, ¿no? El protocolo de actuación, ¿qué hacemos frente a tal situación? ¿No? Nosotros hemos tratado de trabajar y se está elaborando, ahora no sé si lo íbamos a mostrar después, Paula, el tema de una muestra del protocolo que nosotros tenemos, pero bueno, un esquema de planificación y capacitaciones periódicas, ir actualizándonos, la normativa va cambiando, y a veces es importante ir implementando con cierta regularidad, refrescar esto que, bueno, ya lo conocimos, ya lo supimos, pero ahora estaría bueno volver a refrescarlo cada 1 o 2 años, escuchar brevemente cuál era el protocolo, qué teníamos que hacer, como para que haya una capacitación más continua, ¿no? En este sentido, que es un poco lo que también se propone a los colegios, ¿no? Por lo menos a los colegios acá de la ciudad de Paraná, tratar de brindarles capacitaciones, que fue el trabajo de los primeros años de la comisión, capacitar a todos los docentes de nuestras escuelas públicas de gestión privada católica, para que, bueno, estén al tanto de qué se puede y qué no se puede, ¿no? Para estar alerta, para conocer, para protegerse ellos, para protegerlos a los chicos. También, bueno, acá lo que mencionaba, lo de las normas de contratación de personal, ¿no? Varias entrevistas, bueno, pedir informes, por ahí certificados de antecedentes penales, pero bueno, parece demasiado, pero todo lo que podamos prevenir respecto de saber qué tenemos, a quién tenemos frente a nosotros, es importante. Y, por supuesto, esto, evaluar y revisar la política de prevención con cierta regularidad, para verificar la eficacia que está teniendo, si estamos logrando con esto prevenir situaciones, ¿no? Y, por supuesto,
designar una o dos personas nos parece fundamental, un equipo de personas que puedan ir implementando esta política, formar equipos de trabajo para poder, bueno, avanzar en este sentido. Estos códigos de comportamiento, conducta, ética, buen trato, bueno, van a ser pautas cuya observación, bueno, se prescribe como obligatoria. Esto es importante porque no son simplemente lineamientos, sino que son ley para las personas que intervienen, y todos los que intervienen con niños deben acatarla. ¿Qué sé yo? Se me ocurre hoy no llevar a un alumno o en el auto. Bueno, ser cauteloso, si lo voy a llevar, ir acompañado de alguna otra persona que puede ir supervisando. Digo, no nos expongamos inútilmente, pero son pautas obligatorias. Para nosotros pueden ser y no observarlas puede acarrear una falta grave. Bien. ¿Qué es lo que nos permite estos códigos de comportamiento, de conducta, de ética y de buen trato? Bueno, tener mayor claridad, bueno, el tema de la fortaleza será también la obligatoriedad, todos debemos cumplirla, debemos hacérsela conocer también a aquellos que ingresan a nuestras instituciones, hacerlo público, cuanto más publicidad tenga, mejor, trabajar con pautas objetivas, pero lo que decía al principio Paula también, la debilidad que nos puede ofrecer esto es convertirlo en un enunciado de conductas promovidas y prohibidas, o sea, normas que estén muy lindas redactadas, pero que en la práctica no sean más que eso, que sea una letra muerta. Muy bien. Estos códigos de comportamiento también no van a reemplazar, por supuesto, a las leyes de la jurisdicción, por eso siempre entendamos que vamos a estar dentro de este protocolo de actuación, de esta política de prevención que va a establecer cada institución, pero tenemos que pensar cada vez en el marco más macro, contextualizarlo dentro de todo lo que nosotros tenemos. Por eso no va a invalidar todo lo que son las leyes. Las leyes tenemos que cumplirlas, ojo con esto. Estos enunciados no van a ser exhaustivos porque no nos van a permitir hacer una casuística particular de cada situación, porque también, como decía hoy, nos cercenaría la libertad o que la conducta no encuadre perfectamente en esto y nos lleve a que no podamos hacer nada respecto a esta situación. Igualmente, vamos a tener la cobertura de la normativa superior que también prohibirá o permitirá algún tipo de conducta, ¿no? Pero nos tiene que llevar a concientizar a todos del problema, es decir, porque la idea de la política de prevención es justamente la prevención, y colocar estas barreras objetivas, ¿no?, que desalienten cualquier tipo de inconducta o de comisión de estos abusos. Bien. En todos los casos, estos casos van a ser normas obligatorias, decimos hoy, y quienes se desempeñan en estos ámbitos eclesiales deben cumplirlas, y su no cumplimiento va a ser una falta grave. Ojo con esto, porque eventualmente para una sanción, como puede ser un apercibimiento, una suspensión, un despido, bueno, dependerá de la gravedad, de la inconducta. Bueno, tenemos esta herramienta que también va a formar parte de la ley para las partes. Y esto acá me parece que hay que ser bien claro al respecto. Los protocolos de actuación, bueno, ¿qué va a ser exactamente este protocolo? Bueno, esta secuencia detallada de un proceso de actuación científica, técnica, médica. Entonces, ustedes nos cansamos de escucharlo durante la pandemia, el protocolo que hay que seguir, el protocolo COVID, el protocolo en las escuelas, el protocolo cuando subimos a un colectivo. Bueno, esto también va a ser esta secuencia detallada que nos va a marcar qué se puede y qué no se puede. Entonces, hablamos de este conjunto de reglas que establecen también una comunicación entre básicamente dos sistemas, ¿no? Entonces, este protocolo de actuación va a ser un documento instrumental, ¿no? Nos va a dar los pasos concretos a seguir cuando el abuso es detectado, ¿no? O sea, previene, pero además nos dice qué hacemos cuando tenemos el abuso. Tanto para contener a la víctima, que es tan importante, ¿no?
pensemos en no volver a revictimizar a la persona, no exponerlo, no escandalizarlo, no empezar a no entrar en pánico, tratar de registrar, anotar. Bueno, el protocolo de actuación concretamente nos va a ir diciendo cómo podemos ir ayudando a esa víctima y a la familia, y cómo podemos dirigir directamente, fíjense cómo hay una articulación entre el problema y cómo se encausa eso, ¿no? Nosotros no somos jueces, pero tenemos que derivarlo a las autoridades correspondientes, a la autoridad jerárquica, para poder rápidamente intervenir y actuar. Por supuesto, minimizando el daño. Estos protocolos de actuación para indicar a quiénes hay que avisar, en qué orden, en qué plazo, cómo hacemos la comunicación a los organismos de protección del menor y cómo vamos a proceder en líneas generales. Por eso se trata de medidas de prevención secundarias. Actúan cuando desalientan, pero actúan, operan, justamente cuando el abuso presumiblemente ya ocurrió. Por eso los protocolos de prevención son tan fundamentales y los protocolos de actuación son fundamentales cuando el hecho ocurrió. Entonces, el objetivo va a ser unificar y ordenar los criterios, también no ordenarnos, criterios que guíen las prácticas, nos va a permitir tener otra fluidez en la actuación. Y no garantizan de por sí la efectividad de las intervenciones, porque digo, las personas que lo recepcionan, lo que escuchan, a la persona que le cuentan eventualmente esta situación de abuso, bueno, tendrá que tener un mínimo de tacto para poder, por eso es tan importante la capacitación, que a veces pueden ser obstructores de este proceso. Estos procesos son procesos esenciales de comunicación. Nos anticipamos con el protocolo de actuación a la existencia del problema. Entonces ya de antemano ya sabemos qué tenemos que hacer. Y atienden primordialmente la situación de la persona afectada, ¿no? Abordando de manera integral. Por eso, si hay un equipo de trabajo y si eventualmente pueden intervenir profesionales especializados en la materia, mucho mejor, pero a veces cada institución tiene, a veces no tenemos instituciones tan sofisticadas que cuenten con gabinetes, que cuenten, pero bueno, la idea es que gradualmente, si no los tenemos, vayamos tratando de tejer redes y ver a quién acudimos frente a tal cuestión, como preventivamente. Y los protocolos, acá volvemos a lo que decíamos hoy, los principios van a ser el interés superior del niño, siempre el interés del niño va a estar por encima de otros intereses, de otras urgencias que pueda haber, de otros derechos conculcados, no importa, primero el niño, ¿no? Segundo, el tema hay que atender a la singularidad de cada caso, porque en cada caso va a ser distinto, no todos los casos son iguales, ¿no? Esto nos da una dinámica y que nos resulta, digo, no va a ser automático, los casos de abuso no van a ser todos idénticos, pero bueno, a veces las experiencias previas nos pueden nos pueden dar alguna estructura, algún molde, algún marco de actuación para poder, pero sí atender que cada caso va a ser totalmente distinto. Y por supuesto, como decíamos hoy, intentar por todos los medios no revictimizar, no volver a preguntarle, digo esto de que parezca más más que una intervención va a parecer un interrogatorio, ¿no? Tratar de evitar, de respetar los tiempos de esa criatura que está sufriendo y que ya de por sí, que lo cuente ya es un montón, ¿no? Estos protocolos de actuación, ya creo que vamos avanzando bastante, ¿no? Algunas recomendaciones. Entender, conocer, contemplar las leyes y disposiciones locales sobre el tema, respetar el tema de la dignidad de las personas, preservar el tema de la intimidad especialmente, tener en cuenta la complejidad del delito, es muy complejo y es muy, es sumamente, afecta a la persona en múltiples sentidos. Entonces es importante que uno entienda que
no es un robo, es mucho más que un robo. Y por supuesto, en ese protocolo, lo más simple, lo más claro, lo más llano, que lo puede entender cualquiera. Los protocolos de actuación, una víctima de abuso debe padecer múltiples intervenciones de diverso origen. Hay diversos tipos de medidas adoptadas por parte de los distintos órganos encargados, porque en cada esfera tendremos órganos y por ahí el chico va a tener que volver a repetir, ¿no? Es lo que a veces ocurre con algunos casos de abusos, de violaciones, por ejemplo, a algunas personas, que, bueno, volver a contar es volver a padecer, todo, recrear nuevamente esa situación, y la verdad es que es bastante complejo para la persona, y por eso decimos, puede haber una superposición de competencias, de que la actuación inmediata luego pueda tener algún grado de superposición, de reiteración, entonces no revictimizar por todos los medios. Los protocolos de actuación, por un lado, la aplicación de la ley, y por otro la implementación de apoyo y ayuda a la víctima, sino el acompañamiento a él y a la familia y al núcleo de pertenencia, por eso decimos la familia, aparecen necesarias y no deben entorpecerse unas con otras, no tratar de agigantar el problema del chico y de hablar, de plantear la cuestión, de agigantar el problema para la persona. Por otro lado, tenemos acápite de comunicar y capacitar, difundir la política de prevención a través de todos los medios más convenientes según la institución que se trate, ¿no? Si estamos dentro de la iglesia, bueno, tratar de hacer que llegue a todos las instituciones que dependan de la arquidiócesis, ¿no? Si somos la Acción Católica, de hacerle conocer a todos las personas que trabajan con nosotros, especialmente a los adultos, asegurarse de que todos conozcan las medidas tomadas y los responsables de supervisar su cumplimiento, o sea, que se conozcan, ponerle nombre y apellido, ¿no? Y planificar alguna capacitación periódica, y no quedarnos con, estaría bueno hacer una capacitación, sino hacerlas, ¿no? Llevarlas a cabo. Hay muchas instituciones que por ahí brindan esto. Y por supuesto, algo que también mencionaba hoy Paula, evaluaciones periódicas. ¿Para qué? Para evaluar esa eficacia como última medida. Es fundamental que se lleve a cabo para ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, qué es lo que va bien, qué es lo que va mal, ayornar estas políticas de prevención. No porque necesariamente ayornar signifique flexibilizar, sino porque nos puede dar algún material, como por ejemplo, acá mencionamos cuestionarios, encuestas, ir entendiendo por dónde va pasando las necesidades también de capacitación que pueden tener las personas que están necesitando dentro de nuestro protocolo de actuación de prevención. Y la política de prevención debe ser revisada, ¿no? Ahí revisar periódicamente, al menos cada vez que cambian alguna legislación, los marcos que la rigen, pero siempre es importante volver a repensarla, ¿no?